Buenas noches. Hoy es el primer episodio de una miniserie titulada Pronósticos para el 2021. Los invito a todas las personas que nos sintonicen a que comenten, compartan, ya que tenemos un programa muy interesante hoy, donde abordaremos diversos temas en el contexto estadounidense. La pregunta siguiente resume la temática principal que será desarrollada. ¿Cuáles son las tendencias que dominarán la economía, la política, el ámbito social y las relaciones internacionales? Hoy empezamos con el tema económico. Comparada con la fuerza laboral de décadas pasadas, los trabajadores estadounidenses son mayores, con más diversidad racial y étnica. También hay más mujeres que años previos. Se espera que las tendencias sigan dando forma al futuro laboral, pero también se espera que crezca a un ritmo más lento que en décadas anteriores. Para más tendencias y pronósticos, pasamos a nuestros invitados, a Zaraida Hernández, quien es consultora financiera en Chicago, y también con Enrique Castro, cofundador de BH Ventures y creador del podcast El Taco Financiero. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Rita, un gusto estar contigo. Un placer, muchísimas gracias. Bueno, si quiere empezamos por Zaraida. Cuéntenos acerca de su trayectoria profesional. Sí, como lo mencionaste, soy consultora financiera. Y sí lo voy a decir al principio, mi español no es perfecto, pero voy a tratar. No se preocupe. Yo trabajaba en restaurantes por como 10 años. Hace unos cuantos años atrás, mi mentora me dio la oportunidad para entrar en las finanzas y hacer parte de su equipo. Y al principio nada más empecé realmente porque quería entender cómo el dinero trabajaba, porque siento que en las escuelas obviamente no nos enseñan eso, nos enseñan más como otras cosas, ciencias, ¿verdad? Pero nunca en mi vida, pues, tomé una clase de cómo trabaja el dinero. Bueno, yo quería saber eso y eso es lo que empecé a aprender y ahora es mi trabajo full time. Y me encanta porque me encanta enseñar a otras personas y familias de clase trabajadora de ingresos medios para entender cómo trabaja el dinero también. Muy importante. Enrique, si quisiera compartir usted con nosotros. Claro que sí, Rita, muchas gracias y mucho gusto, Saralda. Yo soy originario de Chiapas, México. Es un estado al sur de la República Mexicana, colinda con el país de Guatemala. Estudié economía y matemáticas en una escuela en la Ciudad de México y trabajé más de 5 años en la Secretaría de Hacienda, que es el equivalente al Ministerio de Finanzas en otros países, en temas de desarrollo económico. Actualmente me encuentro en Houston y me dedico a darle consultoría a negocios hispanos sobre cómo crecer sus negocios. Les ayudo a empresas hispanas a levantar capital o a mejorar procesos en empresas de la construcción, por ejemplo. Claro. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Y bueno, empecemos ya a la carne del tema. Si bien el COVID-19 permanecerá entre nosotros, vemos de que se han implementado tratamientos, las vacunas están disponibles para grandes poblaciones a mediados del 2021. ¿Cómo este hecho podría afectar la movilización y estimular la economía post-pandemia? Si quieres, Saraida. Sí, yo. Bueno, yo realmente pienso que obviamente la gente tiene miedo y eso es la realidad, ¿verdad? Y la economía, yo me imagino que se va a agregar un poco más lento porque obviamente pues la gente pues quiere ir a salir y no está comfortable estar en su casa, ¿verdad? Y quiere obviamente hacer otras cosas y vivir su vida como lo hacían antes. Pero la economía obviamente durante los años va a ingresar un poquito más lento. Okay, muchas gracias. Enrique, ¿qué le gustaría añadir? Gracias, Rita. Mira, la revista The Economist estima que durante este año a nivel global se podrían producir alrededor de 5.000 millones de vacunas contra el coronavirus. Esto incluye las vacunas ya aprobadas aquí en Estados Unidos
que ya conocemos, pero también otras vacunas como las vacunas aprobadas por China o por Rusia. Esto, si consideramos que las vacunas requieren una doble dosis, implica que menos de un tercio de la población mundial podrá ser vacunada este año. ¿Eso qué implica? Que no todos los países se van a recuperar al mismo ritmo. Como bien sabemos, los países avanzados como Estados Unidos, aquí, como Europa, tienen más disponibilidad de vacunas que los países emergentes y van a poder vacunar más rápido a su población. Te doy un ejemplo muy rápido. En Estados Unidos, al inicio de esta semana, había cerca de 7 millones de personas ya vacunadas con las vacunas aprobadas por las autoridades regulatorias, y en países como México, que tienen un tercio más o menos de la población de Estados Unidos, apenas 75,000 personas habían recibido la vacuna. Esto es muy importante porque la rapidez en la vacunación de la población pues va a determinar qué tan pronto la gente puede regresar a sus actividades económicas y qué tan pronto vamos a tener, como dice Saralda, la confianza de salir adelante, ¿no? De salir a las calles o a los negocios para poder retomar nuestras actividades diarias. Claro que de esto de la economía latinoamericana y de todo eso vamos a hablar en un minuto más, pero si pasamos a lo que es, sabemos, el 2021, el enfoque de los inversionistas y formuladores políticos cambiará por el COVID, claro, porque eso todavía lo sentimos muy fuerte. ¿Cuáles sectores económicos evidencian variantes drásticas? Saraida. Sí, yo me imagino que obviamente sabemos que la economía se va obviamente hacer para arriba y para abajo. Eso es lo que hace lo que obviamente pasamos ahora, como en 2008, ¿verdad? Tuvimos una recesión. Y obviamente COVID-19 tuvo ese impacto en la economía. Sabemos que va a haber un tiempo en que la economía obviamente, ¿cómo lo explico? Obviamente vamos a saber que va a ingresar, pero en un poco a poco, ¿verdad? Morningstar ha dicho que los funds del market, no sé cómo decirlo en Sí, inglés. los fondos del mercado, claro. Sí, sí. Obviamente, como antes, estuvo en un turning point. Ahora va a ingresar en un año o algo así. Sí. Claro. Enrique, ¿qué le gustaría agregar? Yo lo que te comentaría es, pues, como todos hemos sabido en los últimos 9 meses, la adopción de tecnologías se ha acelerado muchísimo, ¿no? Hay unos Ujú. estudios de la consultora McKinsey que estiman que en los últimos meses se ha adoptado la tecnología o ha habido una penetración en tecnología equivalente a 10 años si no hubiera pasado esta pandemia. ¿Esto qué implica? Pues que a todos los grupos generacionales tenemos que aprender o hemos aprendido por necesidad de aprender más a usar la tecnología, ya sea para comunicarnos a través de plataformas como donde estamos actualmente, como VLive o Facebook, pero también para trabajar, para recibir educación, para recibir entrenamiento. Entonces, a mí siempre me gusta mencionar que el normal al que vamos a llegar cuando salgamos de la pandemia va a ser un normal completamente diferente, ¿no? Muchas empresas están replanteándose la combinación de trabajar en casa o trabajar en el lugar de trabajo, y hay empresas que han propuesto, como Twitter, por ejemplo, la opción de trabajar de manera permanentemente desde el hogar. Entonces, creo que esa es una tendencia que va a marcar mucho las relaciones laborales hacia adelante. Totalmente, y es algo que me gustaría recalcar que sí, vemos todos los efectos negativos que ha pasado en la pandemia, pero no hemos notado de que antes trabajar en casa no era posible, o sea, usted no podía venir a su jefe y decirle, jefe, voy a trabajar en mi hogar, o sea, eso no se ha dado. Entonces se ha dado, como usted dice, un cambio de 10 años que es impresionante realmente ver el lado positivo que se ha dado, por ejemplo, en lo que es el ámbito laboral. Si pasamos, bueno, en Estados Unidos sabemos que sufrimos una crisis sanitaria y económica. ¿Qué características tendrá la reactivación económica? Bueno, usted mencionó lo que es la parte tecnológica, pero en lo económico, de su punto de vista, ¿cuáles son las medidas que tomará la nueva administración para ayudar a empresas a generar más empleo? Mira, Empezamos por usted.
Gracias. Como bien mencionabas, ya ha habido apoyos particularmente en economías avanzadas. En Estados Unidos hubo una ley que se pasó en marzo del año pasado, la famosa CARES Act, que otorgó varios tipos de estímulos a personas y a negocios. Esto no fue suficiente porque los apoyos que se dieron, pues algunos expiraron en agosto, otros expiraron en diciembre y en diciembre pues se acaba de pasar un segundo paquete de estímulos que en mi opinión va a ser insuficiente porque el pronóstico de vacunación es que probablemente hacia verano de este año tres cuartas partes de la población en Estados Unidos estemos vacunados. Y muchos de los apoyos que se pasaron en esta nueva ley de diciembre expiran en marzo, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar con esos pequeños negocios o esos trabajadores de abril a verano antes de que se logren vacunar? Por otro lado, la ley que se pasó actualmente en diciembre no otorgó estímulos a los gobiernos locales, que como bien sabemos se han visto muy afectados porque no solamente han tenido que mantener servicios básicos como first responders, como bomberos, como policías, sino que además han visto sus ingresos fiscales caer de manera dramática, porque se apoyan en impuestos como el sales tax que todos conocemos, y todo esto ha caído en los últimos meses. Claro. Saraida, ¿qué le gustaría añadir? Sí, well, yo pienso que, como dijo Enrique, nosotros sabemos que pues mucha gente al principio de COVID-19 pensó que tenía un trabajo seguro, pero obviamente eso no es lo que pasó, ¿verdad? Um, mucha gente perdió su trabajo, ¿verdad? Porque las compañías no podían tenerlos y tenían que decir, pues, perdóname, pero te tengo que dejar ir, ¿verdad? So, ahora, pues todos, y mucha gente ahora está, tratando de buscar otro trabajo y también en trabajos en que ni para que fueron a la escuela, ¿verdad? Se graduaron de la universidad, pero ahora dicen, oh, pues si no puedo, encontrar un trabajo en mi si no puedo, Campo laboral. sí, ahora puedo, pues, puedo hacer lo que sea. So, sí, va a ser un poco diferente y mucha gente ahorita está, pues, open to anything. Totalmente. Yo creo que esto es otra de las razones que deberíamos ver de las buenas noticias, de que muchas personas fueron a la universidad por A, B y C, digamos, y debido a que, por ejemplo, en el servicio, lo que son los restaurantes, los hoteleros, eso ha sufrido bastante y entonces han tenido que ver tal vez sus proyectos de pasión, cosas para poderse mantener a flote y lo que se dice en inglés el side hustle, ¿verdad? De las maneras de que tenían para hacer dinero porque han tenido que reinventarse y algunas personas han tenido buena suerte y ha sido lucrativo. Entonces es otras buenas cosas que podemos ver en la economía. En la opinión de ustedes, eh, ¿cuándo las economías latinoamericanas, europeas se recuperarán? Yo sé que Enrique habló un poquitico de eso al principio, pero si le gustaría elaborar, empezamos con usted, Enrique. Muchas gracias. Sí, mira, el Banco Mundial hace la semana pasada actualizó unos pronósticos económicos que sacan 2 veces al año en un documento conocido como Global Economic Prospects. En este documento, el Banco Mundial dice que por la pandemia a nivel global, cerca de 100 millones de personas van a haber entrado a finales de esa pandemia en pobreza extrema. Esto es un dato muy grave porque pobreza extrema la define el Banco Mundial como personas que viven con menos de $2 por día. Entonces, el impacto de esta pandemia ha retrasado años, en algunos casos décadas, el combate a la pobreza y las políticas que han hecho los gobiernos para combatir la pobreza. En este sentido, creemos que conforme se vayan vacunando a las poblaciones, van a poder ir recuperando la economía en cada una de estas regiones. Como te mencionaba, los países emergentes como Latinoamérica, pues probablemente van a tardar un poco más por la disponibilidad limitada de vacunas y en algunos casos porque también los gobiernos han sido muy diversos en sus apoyos económicos. Países como Argentina, países como Chile han reaccionado de manera diferente para apoyar a sus poblaciones a países como México, por ejemplo. Y eso es algo que es difícil para los países emergentes poderse financiar
con deuda como lo hicieron en las economías avanzadas, como aquí o como en Europa, porque las tasas de interés que enfrentan los últimos son mucho más bajas. Entonces, tienen una mayor capacidad de respuesta y yo lo que espero es que hacia finales de este año las economías avanzadas, conforme tengan una mayor parte de su población vacunada, puedan recuperar sus economías, puedan reactivar sus economías. En las economías emergentes en Latinoamérica va a variar dependiendo de qué tan pronto pueda vacunarse a su población y qué tan restrictivas sean las medidas de cuarentena o de distanciamiento social que algunos de estos países han tenido que implementar. Totalmente. Yo también, Araida. sí, yo también estoy de acuerdo con Enrique. Yo digo en Chicago hay mucha gente ahorita que está obviamente hablando de la vacuna y hay mucha gente que sí lo quiere hacer y hay otros que no lo quieren hacer. Por sus propias razones, ¿verdad? Pero obviamente, como dijo Enrique, lo vamos a tener que hacer para que veamos unos resultados. Yo conozco a gente que trabaja en los dentistas y los médicos y ahorita ellos son los más primeros que están agarrando las vacunas. Y vamos a tener como, si tienen side effects, ¿verdad? Y si hay side effects, las vacunas las tenemos que recuperar y hacerlas un poquito más diferente, pero a lo mejor va a tener que tardar un poquito más tiempo, pero obviamente tenemos que, tomarnos la vacuna para que todos estemos obviamente mejor y volvamos a lo normal, ¿verdad? Claro. ¿Usted cree, Zaraida, que en Chicago, por el momento, estos están como neutros, esperando a ver qué pasa con la vacuna y todavía no se moviliza la economía entonces? La verdad, sí. Siento como que les dije, pues obviamente ahorita pues muchos millennials dicen, sí la queremos, tomar pero hay muchas otras personas que dicen, yo no la quiero, el gobierno nos quiere controlar y todo eso. So, hay controversia, pero sí, sí es la razón porque siento que la economía un poquito no está poco más mejorada. Claro. Si pasamos a lo que es que hemos experimentado una pandemia y una recesión económica mundial y a niveles récord, nuevas ofertas de acciones, bonos, adquisiciones corporativas impulsadas por la deuda. ¿Cómo este acontecimiento afecta al ciudadano común, a empresarios, al Estado? Si quiere empezar usted, Enrique. Muchas gracias, Rita. Es una pregunta que tiene muchos aristas. A nivel global, como tú sabes, la mayoría de los gobiernos, para poder apoyar a su gente y para poder implementar estímulos, decidieron endeudarse. Y esto ha hecho además que las tasas de interés, como están tan bajas ahorita, las economías avanzadas puedan hacerlo de manera más fácil. Los bancos centrales, que son los que determinan las tasas de interés de referencia, en países como Estados Unidos, pues las tienen prácticamente en cero. Y como mencionaban en algunos de tus comentarios en Facebook, las tasas de interés van a mantenerse así durante los próximos años, porque va a ser una recuperación relativamente lenta y esto cambia mucho lo que podemos hacer como inversionistas individuales. Ahorita, si uno invirtiera, por ejemplo, en bonos de Estados Unidos, el rendimiento que te da es muy bajo, sí es una inversión muy segura, pero el rendimiento es muy bajo. Si uno invirtiera, por ejemplo, en mercados accionarios como stock markets, el riesgo es mucho más alto, pero también el rendimiento puede ser mucho más alto, ¿no? Si uno hubiera invertido su dinero antes de marzo, se hubiera espantado de ver un tercio casi de su patrimonio irse, ¿no? En este pánico que tuvimos en esas semanas, pero todo eso se ha recuperado y ahora estamos en niveles todavía récord, mucho mayores a los que teníamos a inicios antes de la pandemia. Entonces, yo creo que la gente va a buscar en dónde poder invertir su dinero y esto creo que es una oportunidad para empresas o emprendedores que están tal vez buscando levantar capital porque tal vez el rendimiento que ofrezcan estos pequeños emprendedores sea más alto que una inversión como en bonos del tesoro en Estados Unidos. Y entonces creo que eso va a cambiar mucho cómo podamos tener opciones de inversión, tanto los millennials como generaciones diferentes, ¿no?
Totalmente. Yo creo que, no sé si es en mi burbuja social, pero siento de que todo el mundo estaba utilizando lo que es las aplicaciones móviles, lo que es, ok, vamos a ver Robinhood, Acorn, totalmente. Sarayda, si le gustaría comentar algo al respecto. Sí, sí, yo siento que ahorita mucha gente está hablando del stock market, obviamente por lo que pasamos, pero yo siento que muchos de mis amigos ahorita me están preguntando, hey, yo sé que sabes un poquito de stock market, yo sé que trabajas en las finanzas, están más curiosos ahorita los millennials para comprar stocks. Porque como dijo Enrique, sí, siempre sabemos que los stock markets va para arriba, para abajo, pero sabemos que es algo seguro. So. Claro, entonces, más o menos de alguien que no sabe finanzas, si ustedes lo que es un bono es seguridad, pero le da menos, le paga menos al inversionista y si es un poquito más riesgoso, le paga más, pero claro, contiene su riesgo que con todo en la pandemia tal vez sea difícil empezar el capital, pero la gente está viendo cómo puede ganar dinero, puesto que han habido muchos cambios en esto de la economía. Como usted dijo, se espantaron en marzo y claro, con mucha razón. Um, Al principio de la pandemia, muchos pensábamos que el mercado de bienes raíces estaba peligrando, especialmente para inquilinos y propietarios. Oímos muchas noticias de las personas que no podían pagar el alquiler y bueno, especialmente para los arrendamientos se han renegociado, se han otorgado préstamos actualmente y la deuda impaga se convierte en acciones de propiedad. ¿Cuáles son los pronósticos respecto al sector de bienes raíces? ¿Qué nos pueden decir? Si seguimos por Enrique. Claro que sí, Rita, muchas gracias. Mira, yo actualmente yo no soy un experto en bienes raíces, pero sí te puedo decir dos factores económicos o financieros que van a impactar a la industria inmobiliaria en el futuro. El primero son las bajas tasas de interés, que como mencionábamos hace unas preguntas, van a continuar bajas en países como Estados Unidos. ¿Esto qué implica? Que ahora si los que te están escuchando o los que nos escuchan les interesa sacar una hipoteca o un mortgage, pueden acceder a tasas más competitivas que tal vez hace un año o que tal vez hace 2 años. Esto es algo que ha hecho que muchos se animen, los que tienen ahorita posibilidad o que no han visto sus ingresos muy afectados por la pandemia, se animen a comprar una casa o una segunda casa. Por otro lado, la pandemia ha hecho que mucha gente se replantee vivir en grandes ciudades, ¿no? Como Nueva York, como San Francisco, porque son ciudades con un alto costo de vida y muchos están moviéndose a los suburbios de estas ciudades. Pasa también en Chicago, pasa también en Houston. Y lo que está haciendo esto es que la demanda por casas o residential home building en los suburbios aumente alrededor de estas grandes urbes. Entonces creo que eso es algo que va a continuar hacia adelante porque como decía Rita, como decía Sarala, ahora es más normal que nos replanteemos trabajar unos días en casa y trabajar unos días en la oficina. Y entonces la gente va a buscar un lugar en donde esté cómodo, pero que también el costo de vida no sea tan alto. Claro, yo creo que eso es muy importante porque si nosotros vemos a la historia de las ciudades como New York, eso se dio más o menos en la Segunda Guerra, que la gente se fue de la ciudad y se fueron más para los suburbios y ahora se veía una tendencia que era al revés, pero tal vez la pandemia haga que volvamos a eso y nos pueda, porque en los suburbios, claro, hay más tierra y uno puede vivir más cómodamente. Entonces es interesante ver a dónde lleva esta tendencia. ¿Qué le gustaría añadir a usted, Zaraida? Sí, yo también no soy una experta en real estate, pero lo que sí sé es que hay mucha gente está hablando de real estate, y sabemos que sí, ahorita a lo mejor para comprar real estate, a lo mejor es una mejor oportunidad, porque mucha gente ahorita sabe que a lo mejor los mortgages están un poco más bajos como los años anteriores, ¿verdad? So, mucha gente lo está hablando y pues a lo mejor sí, 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 ahorita mucha gente está tratando de ver cómo comprar real estate porque piensan que es una mejor inversión para poner su dinero.
Claro, yo creo como que en todo lo que son las finanzas personales, cabe en dónde podemos invertir en el dinero ahora para asegurarnos que no nos agarre desprevenidos una situación como esta realmente. Este, bueno, ¿qué recomendaciones le dan a la audiencia latina? Saraida, si quiere empezar usted. ¿Recomendaciones? A la comunidad latina con respecto a finanzas. Sí, well, como yo les comenté, yo me gustaría enfocarme más en las familias latinas para mi carrera. Nada más porque yo sé que si alguien se sentaría con mis papás hace como 20 años atrás, ellos estuvieran un poquito más mejor, you know? So, lo que yo les recomiendo a todos es que se sienten con alguien que es, como yo, ¿verdad? Una consultora financiera para que vea todos sus, income y para que vean sus deudas. Y yo les ayudo a todos para agarrar un plan, obviamente, y invertir dinero en la bolsa cotiza, ¿verdad? Para que su dinero haga dinero. Cuando yo estaba creciendo, yo nunca sabía de investments, o nada de eso, y tampoco mis papás, ¿verdad? Y nosotros tenemos que, saber y hacer mejor, ¿verdad? Y eso es lo que, les recomiendo a todos, obviamente, contactarse con alguien que sepa de finanzas y que les ayude. Claro, yo creo que algo que sí he notado tal vez en la generación de hispanos que viven en los Estados Unidos, inmigrantes de primera generación, es de que es cómo hacemos para que estemos bien y después finanzas tienen a ser un poquito, las dejamos atrás y no nos ponemos. Así de que la educación financiera en las finanzas personales siempre es muy buena. Enrique, ¿qué recomendaciones le da a la comunidad latina? Muchas gracias, Rita. Yo creo que en línea de lo que dice Zaraida, es invertir en información y en educación. Una opción muy buena es acercarse a los profesionales para que les asesoren financieramente en lo personal o en sus negocios. Y otra también es informarse de fuentes oficiales o de fuentes fiables. Es muy interesante ver cómo, así como las redes sociales y la tecnología ha permitido a la gente acceder a información mucho más sencillo, también es mucho más sencillo acceder a información eh, que tergiversa la información o que trata de dar una narrativa muy específica en contra de algo. Yo apoyaría que la gente se informe. Por ejemplo, si alguno de los que nos están escuchando tiene un pequeño negocio, seguramente saben que apenas esta semana se lanzó la segunda ronda de programas de préstamos PPP para pequeños negocios en Estados Unidos. Y esto es bien importante porque si se asesoran de manera adecuada, pueden tener acceso a un segundo préstamo que es completamente perdonable para los impuestos de las empresas que tengan o de ellos mismos. Es muy importante que se informen en fuentes oficiales o de personas profesionales como el canal que tenemos contigo, Rita. Y mi recomendación sería informarse mucho, cuidarse mucho, porque a pesar de que ya tenemos vacunas, probablemente todo este año sea un año de seguirnos cuidando, de seguir usando cubrebocas, de seguir practicando distanciamiento social. Y bueno, cuidar nuestras finanzas personales siempre va a ser una prioridad, no solamente a nivel negocio, sino a nivel individual. Y hay mucho de qué hablar. Yo creo que da para que tengamos una segunda sesión, como dices con Zaraida, sobre educación financiera, porque hay muchas estrategias actuales para poder mantener un buen crédito. Si tal vez uno no pudo hacer pagos por la pandemia, hay formas de mejorar el crédito, de recuperar los niveles de crédito buenos para después tener acceso a un préstamo más grande para los fines que cada uno tenga. Qué importante este punto y me gustaría resaltarlo, que claro, sabemos de que con la pandemia los gobiernos acá en Estados Unidos y claro, en otros países y volviendo a lo estatal, hay diferentes iniciativas que se dan
para dueños de pequeños negocios, personales, etcétera. Entonces, es muy importante que vean los recursos que están asequibles, ya que están ahí, pero si no nos conocemos, es como que no existieran. Entonces, para recalcar el punto de los dos, realmente busquen a la comunidad hispana, asesoría en español, si la hay. Claro, simplemente hay que buscarla para poner el dinero, porque en sí la economía y las finanzas es algo que empodera a la comunidad. Y si, volviendo a lo de busquen asesoría, se me podrían dar a la audiencia y a mí, si quisieran saber más de ustedes y del trabajo y todo lo que están haciendo, por favor, díganme a dónde lo podemos encontrar. Si quiere empezar, Sara, usted primero. Sí, si quiere buscarme en Facebook, mi nombre es Saraida Hernández. En Instagram es _Saraida. También en LinkedIn sería Saraida Hernández. Si me quieren mandar un mensaje, obviamente tienen preguntas, me gustaría ayudarlos. Muchas gracias. Enrique, ¿dónde lo pueden encontrar usted? Gracias, Rita. Para la comunidad que es hispanohablante, tengo yo un podcast semanal sobre noticias financieras y de negocios que se llama Taco Financiero, como bien mencionabas. Ahí pueden contactarme sin ningún problema y los puedo ayudar en las dudas que tengan. Para los negocios que también hablen en inglés o que también se manejen en inglés, la empresa que tengo se llama BH Ventures. Es una empresa de consultoría a negocios hispanos y afroamericanos, donde estamos buscando empoderar a estos emprendedores para que tengan acceso a recursos que les permitan crecer sus negocios. Estamos en redes sociales como BH Ventures también. Totalmente. Y claro, así de que si tienen alguna pregunta, les invito a la audiencia de que, bueno, la dejen en los comentarios y si quieren, ya sea una vía más directa, nos pueden contactar a ellos y cualquier pregunta financiera. Y bueno, muchas gracias y quiero invitar a todos los que nos vieron hoy a que nos vean la semana que viene, que vamos a hablar de política y todos los pronósticos que tenemos en esto. Nuevamente, muchísimas gracias. Ha sido un placer y muchísimas gracias por toda la información que nos han dado. Muchas gracias. Muchas gracias, Rita. Muchas gracias, Araida. Gracias, Enrique. Mucho gusto. A la orden. Muchas gracias. Adiós. Gracias.